Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este viernes, que por fin estaría mostrando un cambio de tendencia que todos en Chile estamos esperando hace mucho tiempo, porque eventualmente, lo digo solamente como una posibilidad, pero yo diría que es más una probabilidad ya, de que el pic de la inflación en nuestro país ya pasó y ahora podría haberse iniciado el proceso de descenso en las presiones inflacionarias. No es que empiecen a bajar los precios, por más que en algunos sectores eso pueda suceder, sino que está bajando, está moderándose el alza de los precios. Ese es el mensaje más importante del IPC de septiembre que informó el Instituto Nacional de Estadísticas, y lo vamos a mostrar ahora en la gráfica que hemos preparado, porque hemos visto durante el último año y medio cómo esta curva ascendente, sin excepción de la inflación anual, nos ha ido golpeando a los chilenos mes a mes, siempre subiendo, siempre constante, llegando a su pic, esperemos, en agosto pasado. Y este es el punto importante. Pido acá que hagamos un zoom in, porque este es el factor más importante del informe del INE. 14,1% fue la inflación anual en agosto. En septiembre, lo informado hoy, bajó a 13,7%. Todos los analistas, el gobierno, concuerdan en que ya se habría producido el punto de inflexión para que este número empiece a bajar. Reitero, la inflación sigue, los precios siguen subiendo, pero lo importante es que las magnitudes vayan bajando poco a poco, tal como nos lo muestra Belén Vázquez. Una buena y una mala. Esa es la doble lectura que tiene el IPC de septiembre, porque si bien la buena es que la inflación anualizada bajó por primera vez en 16 meses, la mala es que los alimentos siguen presionando al alza. El aumento de precios ha sido bastante generalizado, ¿sí? Más de un 70% de los productos que mide el INE mostraron incidencias positivas en el alza de precios. Se aceleró un poquito el IPC sin volátiles. El pico inflacionario parece haberse alcanzado en agosto y septiembre trajo una disminución de 4 décimas, pasando de 14,1 a 13,7% en términos anualizados. Una caída que está explicada en parte porque el avance de algunos precios comienza a ceder, pero también porque los altos registros de la última parte de 2021 van quedando atrás. Aunque ojo, porque en lo que va de año la inflación acumula 10,8%. No es que porque se rompa un cambio de tendencia a 12 meses quiere decir que la inflación se fue y nos vamos a olvidar. No nos olvidemos que una inflación de 0,9% es bastante golpeadora para los bolsillos. Al mirar la variación mensual, esta fue de 0,9%, impulsada mayormente por los alimentos. Solo en el último mes el tomate subió 16,5%, la carne de pollo 4,1% y los lácteos 3,7%. Pero no solo eso, en mantención para el hogar, el living creció 8,4%, los bienes no durables 3% y el servicio doméstico 1%. Además, hubo alzas de 3,6% en agua potable y de 2,1% en gasolina. Lamentablemente, cuando uno mira ciertos índices de percepción de inflación, todas estas suben mucho más, no un poco más, mucho más que el IPC. Entonces, por eso esa percepción que podemos tener muchos por estos incrementos, y además porque los precios de los alimentos los tenemos más presentes, ¿no? Vamos muy cotidianamente al supermercado, a la feria, al almacén y sabemos cuánto cuestan estos precios. Y es que a pesar de que la FAO reporta la sexta caída consecutiva en su índice de precios de los alimentos, el traspaso no es inmediato. Si a eso sumamos la volatilidad que ha tenido el dólar desde julio en adelante y el impacto que ello sigue teniendo en las importaciones, los valores de algunos productos se mantendrán altos por un tiempo. Lo que está compensando el IPC son las bajas en transporte, particularmente en pasajes aéreos y paquetes turísticos, dada la caída en el precio del petróleo a nivel internacional. Y además, la fuerte disminución en autos usados, explicado en parte por la dilución del exceso de liquidez en la economía. Están cediendo las presiones al alza, pero deberíamos empezar a observar una reducción de los precios en la medida en que el Banco Central ha llevado un proceso de alza de tasa de interés muy importante y la liquidez de los hogares se ha reducido de manera importante. Es un punto de inflexión, celebró el ministro de Hacienda, que paulatinamente debería arrojar más caídas en la medición. Se espera que el boletín de octubre sea el último con variaciones cercanas a 1% y en noviembre ya debería bajar a la mitad. Siempre podemos tener alguna sorpresa que venga del resto del mundo.
pero lo importante es que tengamos hecho la parte de trabajo que nos corresponde a nosotros internamente. Con la información que tenemos hoy día, lo más probable es que terminemos el año en torno a 13%, después durante el primer trimestre veamos una caída significativa, ya bajemos de los 2 dígitos para cerrar el año, insisto, en niveles por debajo del 5%. Un dato no es evidencia y por lo mismo los expertos no prevén grandes modificaciones en materia de política monetaria tras la baja de septiembre y estiman que el Banco Central podría subir la tasa en 50 puntos base, llevándola a 11,25% la próxima semana. Un boletín que da un respiro, pero que hay que mirar con cautela, sobre todo porque los efectos inflacionarios se seguirán sintiendo al menos hasta la primera parte del próximo año. Por lo pronto, en los próximos 30 días, la UEF subirá 309 pesos y terminaría este año superando los 35.000. Ahora vamos a revisar cómo han sido los últimos IPC mensuales, porque también vemos una tendencia de que, si bien las presiones siguen, están siendo cada vez menores en magnitud. Nos vamos a centrar en los últimos 6 meses, desde marzo en adelante. Marzo, lejos la inflación mensual más alta del último tiempo, y si no me falla la memoria de toda la historia de nuestro país, 1,9%. Bajando constantemente hasta junio, pero luego en julio un nuevo repunte, 1,4%, y ya nuevamente tenemos una tendencia de menores presiones, 1,2% en agosto, hasta llegar al 0,9% que se informó este viernes. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Bueno, la encuesta de operadores financieros que publicó el jueves el Banco Central y que se la mostramos acá en el programa, vemos que le apuntaron medio a medio al IPC de septiembre, el 0,9%. Ellos estiman que en octubre sería casi lo mismo, 0,85%, pero ya en noviembre sería la mitad, 0,5%. Y también en la expectativa del acumulado en 12 meses más, 6% de inflación sumada, que es, como vimos, menos de la mitad de la que tenemos actualmente. Entonces, todo indica, como les dijimos, que ya hay un punto de inflexión, que la tendencia entonces cambió y ahora van a haber menos presiones inflacionarias. Va a ser algo lento, pero al menos ya no seguiría escalando la inflación anual. Eso mismo opinan los distintos actores del mercado nacional. Partimos con lo que informó, más bien analizó, Clapes UC, luego conocido la inflación de septiembre. Antes de este dato, el mercado financiero esperaba una inflación mensual de 0,9 en octubre y de 0,5 para noviembre, tal como lo veíamos recién. Todo esto daría como resultado alzas anuales de aproximadamente 13,2% para ambos meses, menos de lo que tenemos actualmente. Por lo tanto, todo iría una inflación decreciente luego del pic alcanzado en agosto. ¿Qué es lo que opinaron también en Banchile? Lo vemos a continuación. Ellos esperan también que la trayectoria del IPC continúe moderándose, pero esperan que la inflación finalice en niveles más elevados que los proyectados anteriormente debido a presiones cambiarias del último tiempo, es decir, del dólar. Para octubre ellos estiman una inflación menor, 0,7%, para terminar 2022 en torno a 13% por encima del 12,1% proyectado anteriormente. En Agenda Económica AM este viernes, por supuesto que analizamos inmediatamente el IPC porque se publicó a las 8 de la mañana, que es cuando empieza el programa. Ahí estuvo la economista Carolina Molinare de la Universidad de Diego Portales y ella también estima que la inflación va a empezar poco a poco a ceder, pero que todavía va a haber alzas en la tasa de interés. Ya deberíamos empezar a ver más descensos en lo que es la inflación. Van a ser descensos, pero ajustados y paulatinos, ¿sí? O sea, ya empezamos a ver aquí un pequeño quiebre en la tendencia, pero esto no significa, ¿cierto?, que el ajuste sea muy rápido. El dato de hoy día nos dice que el pic fue en agosto, así que en ese sentido, si no existen más sorpresas, ¿cierto?, que involucren en la inflación y que afecten a la inflación, deberíamos empezar ya a ver esta convergencia hacia las proyecciones que estipula también el Banco Central. Con respecto a la tasa de interés, y lo que debiésemos esperar es un alza de esta tasa, debido a que todavía existe efectivamente una presión inflacionaria y una persistencia, aunque hay un cambio de la tendencia. Todavía estamos en cifras bastante elevadas. De hecho, como lo veíamos ayer, se espera que la tasa de interés suba 50 puntos base en la próxima reunión, que es el miércoles, y quede en 11,25%. Luego, subiría una vez más hasta 11,50%. Ahí se quedaría. Y eventualmente, si estas presiones inflacionarias siguen cediendo, podría empezar a bajar en abril. Eso al menos en las proyecciones de los analistas. Sigamos revisando qué es lo que opinó el mercado luego del conocido el IPC de septiembre.
Security señala que la moderación adicional en los próximos meses llevaría a una desaceleración anual del IPC hasta que el acumulado en un año sea 3%, pero a finales de 2023. Es decir, todavía es un proceso que queda de unos 14 meses más. Ellos prevén, eso sí, y esto es aquí algo distinto al mercado, que el Banco Central mantendría la tasa de interés en su nivel actual, pero como les decía, esto no es la opinión mayoritaria dentro de los analistas nacionales. Terminamos con lo que opina Copeuch, lo vemos a continuación. Ellos creen que la inflación al tercer trimestre resultó superior a la implícita en el último informe de política monetaria. El registro evidencia un aumento importante de la parte no volátil de la canasta, es decir, una inflación subyacente, mucho más persistente, y lo que ellos califican como una preocupante aceleración en la difusión de bienes y servicios. ¿Qué es lo que ellos esperan? Que sí suba la tasa de interés, como el resto del mercado, excepto Security, por lo menos es lo que veíamos anteriormente. Ellos creen que en octubre habrá una inflación mensual de entre 0,7 y 0,8%. Como lo veíamos entonces, sigue la inflación, sigue fuerte, pero cada vez en menor magnitud. Ese es el aspecto positivo de cifras que en cualquier otro momento uno diría como muy malas. Sí, son muy malas, como está el nivel de inflación, pero al menos ya no seguirían siendo peores de lo que hemos visto. Ese es el punto principal. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les mostramos una entrevista muy interesante que tuvimos esta semana donde analizamos el fenómeno inflacionario en el mundo y en Chile y también por qué es condición necesaria una desaceleración para que el nivel de precios cada vez vaya cediendo. Al regreso acá en Agenda Económica. Como la inflación es por lejos el tema económico del día y lo es hace bastante tiempo en nuestro país, queremos mostrarles una entrevista que realizamos el lunes acá en Agenda Económica con el economista Ricardo Caballero, chileno radicado en Estados Unidos hace muchos años y que trabaja en el MIT. Analizamos cuánto más va a durar la inflación en el mundo, si hay que acostumbrarnos a vivir con ella y también por qué en algunos casos es necesaria una recesión o al menos una fuerte desaceleración para que el nivel de precios no suba tanto y la inflación esté controlada. Los invito a que veamos la conversación con Ricardo Caballero. Y mi introducción hablaba de la alta inflación, que es un fenómeno que está en todo el mundo. Y la pregunta que me gustaría que respondieras es si tenemos que acostumbrarnos a vivir por ella, y si es así, ¿por cuánto tiempo? Depende de a qué te refieres con acostumbrarte. O sea, yo creo que la inflación sí va a ser conquistada sí o sí. Ciertamente en el centro del mundo, Estados Unidos, no me cabe ninguna duda que va a conquistar la inflación. Quizás en un periodo de 1 año y medio, 2 años. Yo creo que incluso hacia el final de este año vamos a ver ya las tendencias moviéndose en la dirección correcta. Las expectativas de inflación están muy bien ancladas. O sea, no lo veo como un fenómeno de muy largo plazo. Cuando mencionas que Estados Unidos puede conquistar la inflación, ¿te refieres a la política monetaria de la Reserva Federal, que está siendo agresiva y lo va a hacer aún más en las próximas decisiones que tome? Así es. Ahora, ¿qué significa aún más? Depende de una serie de factores, pero va a ser contractiva, va a hacer caer la demanda agregada, que es el factor principal en el caso de Estados Unidos detrás del exceso de inflación, y creo que la política fiscal se está sumando a esto. O sea, como política consolidada de gobierno, fiscal más monetaria, es claramente contractiva y con un objetivo muy claro, un norte muy claro de hacer caer la inflación, y la verdad es que los mercados y los consumidores se la creen. ¿Está más o menos toda la política monetaria mundial en una misma sintonía? Casi toda, y muchos de ellos voluntariamente, en el sentido que todos tienen el mismo problema de un exceso de demanda sobre producto. No es en todos lados el mismo problema. En Europa no es tanto por un exceso de demanda, sino porque la oferta agregada está muy contraída, producto del shock energético. Pero el problema es el mismo. Entonces, todos los bancos centrales casi todos los bancos centrales están en lo mismo. Hay excepciones, especialmente en Asia, ¿no? China no tiene un problema de inflación significativo. Aún así, puede necesitar subir la tasa de interés simplemente porque el tipo de cambio se le está depreciando muy rápidamente como resultado de la política monetaria en el resto del mundo. Chile tiene una situación muy similar a la de Estados Unidos, partió antes porque tenía también un shock de demanda agregada más grande que el que tuvo Estados Unidos, y no tienen la gracia del escenario en este momento en Estados Unidos, que es que las expectativas de inflación están menos ancladas que allá.
En consecuencia, para el mismo nivel de brecha de producto, Chile necesita ser más contractivo que Estados Unidos. El precio del dólar en todo el mundo subiendo, el dólar index prácticamente sin excepción ha estado golpeando las monedas locales de cada país, Chile no es la excepción. Tenemos que también esperar un dólar alto a nivel mundial en los próximos semestres? Por ahora sí, mientras Estados Unidos esté todavía tratando de destruir riqueza, es decir, tener política monetaria contractiva, sí, no hay vuelta que darle, digamos. Va a fluctuar dependiendo de si la gente está más aversa al riesgo, menos aversa al riesgo, si hay un shock en Reino Unido, cosas de ese tipo. Hay fluctuaciones, pero sí, la fuerza del dólar es difícil pararla en este momento y cuando se empieza a ver la luz al final del túnel en Estados Unidos, se está empezando a ver, pero cuando se vea más claramente, eso va a quitarle mucha presión al dólar. Tú que enseñas macroeconomía en el MIT, ¿es una enseñanza también, por ejemplo acá en Chile, que no teníamos inflación tan alta hace décadas, de que para controlarla es prácticamente, no sé si una condición, pero sí algo muy probable, una recesión económica? Si tú quieres volver la inflación a su objetivo, tienes que bajar la demanda agregada, que es la que determina el producto, al nivel del producto potencial. Entonces tú requieres por lo menos una desaceleración. Ahora, cuando a ti se desanclan las expectativas de inflación, entonces eso ya no es suficiente. No es suficiente porque lo que tú requieres es volver a anclar la expectativa y para eso necesitas que el producto tenga que caer más allá de que el producto potencial. Y eso significa generar una recesión severa. ¿Te fijas? Y ese es el gran dilema hoy en día en el mundo. ¿Será suficiente con simplemente desacelerar la economía o vamos a necesitar generar una recesión profunda? Mi estimación en este momento es que Estados Unidos, por lo menos las expectativas de inflación están muy bien ancladas. Entonces no es una necesidad pasar por ese episodio de una recesión excesiva. Aún así puede ocurrir porque se pueden cometer errores de política monetaria y es muy fácil cometer errores de política monetaria en un ambiente como este, tan complejo. Yo creo que Chile tiene un problema más complejo que el de Estados Unidos. Chile necesita ser más contractivo, la política monetaria tiene que ser más dura que en el caso de Estados Unidos. ¿Todavía más de lo que ya es? Relativo a lo que tiene que ser Estados Unidos. Y de hecho lo ha sido, porque Estados Unidos, Chile partió con la política monetaria, una política monetaria bastante agresiva, mucho antes que Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo ha sido. Ahora, hay que tener ojo también con lo que pasa con la política fiscal. O sea, en Chile tenemos una regla fiscal que tiene va cambiando sobre el tiempo con el objetivo estructural de largo plazo, ¿no es cierto? Pero en el corto plazo hay un ajuste cíclico, o sea, te permiten déficit mayor cuando hay una recesión. Eso está muy bien para las recesiones antiguas, pero no para la recesión que tenemos en este momento. A diferencia de lo que pasa en una recesión típica del pasado, en la recesión que se puede generar aquí en el caso de Chile, la política fiscal, el efecto de demanda agregada que pueda tener la política fiscal debe ser compensado por el Banco Central. Es decir, si la política fiscal fuera más expansiva, que normalmente lo es durante recesiones, eso significa que el Banco Central tiene que subir las tasas más que lo que habría tenido que hacer sin la política fiscal expansiva. ¿Te fijas? Porque el consolidado de la política fiscal más la política monetaria tiene que ser contractiva, no hay vuelta que darle. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda querer tener una política fiscal expansiva, porque la política fiscal es mucho más dirigida en principio, puede serlo, que la política monetaria. Entonces tú puedes necesitar transferencias a cierto grupo de gente, etcétera. Pero el único punto es que el efecto de demanda agregada que se genera con eso tiene que ser compensado por la política monetaria. Si vamos a entrar en recesión o caída del PIB el próximo año, ¿uno podría esperar entonces que esto fuera algo puntual de pocos trimestres? Sí, depende de muchas otras cosas, pero sí, porque y creo que todo parte desde arriba, en el sentido que si Estados Unidos logra hacer un aterrizaje suave, ese escenario es mucho más factible para Chile. Si Estados Unidos no logra hacer un aterrizaje suave, entonces eso nos va a arrastrar a todos juntos. En el caso de Chile, además, tenemos el problema de China. China se está desacelerando y creo que el problema es más que cíclico, es un problema estructural. Eso es mala noticia para nosotros también, digamos. Entonces, ese puede ser un fenómeno más de mediano plazo para Chile, digamos. Puede ser que la recuperación que tengamos de una recesión, que es un fenómeno cíclico, no sea tan ebulliente como nos gustaría, ausente otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Estados Unidos en este momento tiene un escenario relativamente benigno, Chile un poco menos benigno que el de Estados Unidos porque las expectativas de inflación no están bien ancladas,
pero aún así no es una situación crítica. Y eso, ¿no es cierto? Una recesión típica dura 2-3 trimestres, no tiene por qué ser mucho más que eso. Ricardo, ¿exagera el mercado financiero cuando los credit default swaps, que miden el riesgo país de Chile, en este caso, superó al de Perú? Los credit default swap reflejan mucho más que la probabilidad de default que el mercado ve. Yo siempre conozco el caso de Kazakhstán, por ejemplo, que tenía credit default swap, que se movían para todos lados y no tenían deuda pública. O sea, reflejan muchas otras cosas. A veces son un instrumento que se usa particularmente para apostar contra un país o en el país. Entonces, no hay que interpretarlo como la probabilidad de no pago de deuda, digamos. ¿Chile se ve distinto en el último tiempo respecto a cómo se veía hace algunos años? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Pero eso no es, o sea, ahora se acentuó mucho en los últimos meses, pero Chile ha cambiado mucho en la percepción internacional, gradualmente, inicialmente y últimamente en forma acelerada. Sí, es importante porque hace un par de semanas fue el presidente Gabriel Boric a Nueva York, a la ONU, con el ministro de Hacienda. Las conversaciones son interesantes, pero las acciones son eventualmente lo importante. En ese sentido, obviamente, lo que pasó durante el plebiscito fue mucho más importante que cualquier conversación que puedan haber tenido allá. Seguramente los inversionistas quieren saber qué reacción iba a haber, pero los inversionistas son cuidadosos, van a mirar cuáles son las acciones que siguen a ese resultado para determinar sus inversiones, digamos. Pero no cabe ninguna duda que Chile tiene un riesgo político en este momento. Y en el futuro, ¿cuál va a ser el factor más importante de la política interna? ¿La reforma tributaria, la reforma de pensiones, este nuevo proceso constituyente que se está discutiendo? O sea, esos son factores estructurales e indudablemente afectan especialmente la inversión real. Para la inversión real los horizontes son mucho más largos, ¿no es cierto? Y claramente cómo se resuelva todo eso es muy importante para las inversiones reales. Para las inversiones financieras hay un fenómeno cíclico también que es muy importante, cuán responsable se está manejando la parte política monetaria, la política fiscal. Pero eso está bastante bien Chile. De esta forma terminamos la agenda económica de esta semana. Sigan con nosotros en CNN Chile.